Shalom, queridos Hasidim, Kedoshim, Baruch Hashem. Una vez más estamos reunidos. Hashem bendito nos da la oportunidad de poder subir este shiur, este video, del cual estamos estudiando el río, la olla y el pájaro. Quiero pedir disculpas. Estuve un tiempo un poco indispuesto, quebrantado de salud, pero Baruch Hashem ya estamos mucho mejor de salud, y como lo prometido es deuda, vamos a estar estudiando el libro Una guía de la Torá para un matrimonio exitoso, titulado El río, la olla y el pájaro, por Aaron Feldman. Un libro sumamente extraordinario, un libro increíble, el cual nos va a abrir a cada uno el concepto de lo que es el matrimonio. Y sin más preámbulos, vamos a comenzar nuestro shiur. Estuvimos viendo una introducción al capítulo número 1. Ahora bien, hay una pregunta que tenemos que hacernos: ¿por qué los matrimonios no funcionan? ¿Por qué muchas veces cuando una persona se casa o dos personas se casan no funciona el matrimonio? ¿Por qué hay tantas dificultades, haz de Shalom, haz de Jalila, que esto lleva a la disolución del matrimonio? ¿Acaso es la voluntad de Akadosh Baruj Hu de que haya una disolución de un matrimonio? Haz de Shalom, Bar Miniam, lejos, muy lejos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos contrarrestar esto? ¿Qué nos dice la Torá a nosotros al respecto? ¿Por qué los matrimonios no funcionan? El escritor Aaron Feldman nos enseña lo siguiente: la discordia familiar es probablemente la forma más difundida de miseria humana. Es raro encontrar esposos que no discuten o que no peleen intermitentemente, si es que no es frecuentemente. Consecuentemente, cada disputa entre un hombre y su esposa es tan dañina que saca el sabor de la vida e interrumpe la actividad productiva. La discusión comienza un círculo doloroso de enojo, de insultos y venganza, que si es repetido frecuentemente, haz de Shalom, puede resultar en el divorcio. Lejos de nosotros que esto sea así. Consecuentemente, las estadísticas de divorcio dan una indicación del amplio panorama de la miseria matrimonial entre los gentiles, aquí específicamente en los Estados Unidos. Un extracto estadístico de los Estados Unidos de 1984, que es donde este escritor toma su fuente. El promedio de divorcio es de casi un 50%, aunque la cifra es apreciablemente más baja entre los judíos observantes de la Torá. Estos no están inmunes a esta amenaza, no están inmunes en ningún sentido, y de acuerdo a cálculos confiables, los índices de divorcio de parejas ortodoxas, parejas que son observantes de nuestra emuná, que se guían por la Torá, por la halajá, por el seniut en los Estados Unidos, se ha triplicado en los últimos 20 años. Caramba, ¿cómo es esto entonces que se ha triplicado? Esto, sin embargo, no dice toda la triste historia. Muchos más niños son afectados por los matrimonios disueltos en esta población, ya que en una casa religiosa más niños nacen en los primeros años de matrimonio. Aún el divorcio no pone fin al sufrimiento de las peleas conyugales. Muchos se divorcian y creen que al llegar a esta decisión llegan o finalizan las peleas conyugales. Pero no es así. El matrimonio forma una unión humana natural, puesto que crea una unión cerrada entre los cónyuges. No obstante, el divorcio deja heridas que no se curan fácilmente. Deja heridas en el alma de las personas. Las vidas de los cónyuges divorciados quedan totalmente destrozadas por largo tiempo, después que se han separado. Y los cónyuges en un segundo matrimonio construido sobre las heridas del divorcio deben trabajar más arduamente para tener éxito en su nuevo matrimonio.
La vida de los yeladín, la vida de los niños involucrados son afectadas aún más seriamente. Los niños perciben que han sido abandonados por la gente, es decir, por sus padres, cuyo papel en la vida era darles seguridad. El sentimiento de abandono generalmente desemboca en toda una vida de dificultades para confiar en otros seres humanos. Haz de Shalom. Pero esto es lo que ocurre. Desde la perspectiva de la Torá, el síndrome de divorcio es bastante sorprendente. El matrimonio, la Torá nos enseña lo siguiente: es bueno para el hombre, no es bueno lo tov para el hombre que esté solo. Le haré una compañera, como dice la Torá. En Bereshit, Génesis 2:18, está escrito esto: no es bueno lo tov para el hombre que esté solo, le haré una compañera. Ahora surge una pregunta: ¿cómo algo que es diseñado por Ribonot Shel Olam, por Akadosh Baruj Hu, para mejorar el estado del hombre, algo cuya ausencia es descrita como lo tov, no bueno, puede causar entonces tanta miseria? El planificador del mundo, Akadosh Baruj Hu, creó los mecanismos perfectos del átomo, los milagros de la célula viviente y el preciso balance ecológico de la naturaleza. Pero con respecto a la creación del hombre y la mujer, algo parece haber salido mal entonces. Es verdad que ellos interactúan perfectamente a un nivel biológico como nunca, pero el planeamiento de sus vidas emocionales parece haber fracasado. Entonces, ¿qué ocurrió? La realidad es que la institución del matrimonio fue diseñada para las necesidades emocionales del hombre, para que el hombre no esté solo, hace esto aún más paradójico, pues es precisamente por la incompatibilidad emocional que los matrimonios fracasan. Surge siempre preguntas que debemos hacer. ¿Qué fue entonces lo que pasó al plan de Akadosh Baruj Hu para superar el loto del hombre? La explicación sucinta es que la infidelidad matrimonial es causada por el abuso que el hombre hace de la institución del matrimonio. Cuando un instrumento es utilizado sin prestar atención a las instrucciones del fabricante, sería sorprendente entonces que no trabaje eficientemente o que no trabaje de ningún modo, a manera de pregunta. Sin embargo, es exactamente lo que sucede con el matrimonio. ¿Cómo así? ¿De qué estamos hablando aquí? ¿Cuáles son entonces las especificaciones del fabricante para el matrimonio? ¿Cuáles son las instrucciones que Akadosh Baruj Hu nos ha dejado a cada uno de nosotros? ¿Por qué fue creado entonces el matrimonio? Si en apariencias van a haber tantos problemas, algo de lo que Ribonot Shel Olam dijo, lo tov, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Por qué fue creado el matrimonio entonces? El matrimonio es el estado natural del hombre, como está escrito. Dios los creó varón y hembra. ¿Dónde eso está escrito? En Bereshit 1:27. Basado en este versículo, Jajamín dijeron que un individuo soltero no es un ser humano en el sentido estricto de la palabra. Maseje Yevamot 63a. Está escrito en el Talmud Maseje Yevamot 63a. No es un ser humano en el sentido estricto de la palabra, refiriéndose al hombre. Por consiguiente, puesto que el hombre no puede funcionar como persona normal fuera del matrimonio, podemos comprender fácilmente por qué no es bueno para el hombre que esté solo. Ahora bien, queridos Rabotai, Hasidim Kedoshim, el matrimonio mejora cada dimensión de la vida. De hecho, cuando consideramos cuántos problemas humanos resuelve el matrimonio, no solo uno ve claramente la mano divina detrás de la institución matrimonial, sino que parece nada menos que como un milagro, un nes, Gadol Nes, un gran milagro. El hombre existe en un nivel físico, en un nivel emocional y en un nivel espiritual. No se puede separar de estas tres realidades.
En cada uno de estos niveles el matrimonio proporciona beneficios vitales. En efecto, o el efecto del matrimonio en el nivel físico es el más obvio. Básicamente, dice Feldman, el matrimonio resuelve el problema de la supervivencia de la especie humana por sí mismo. El nacimiento de una nueva generación no asegura la supervivencia humana. Para crecer normalmente, un ser humano necesita una forma de educación sofisticada en las etapas de desarrollo. Durante las dos primeras décadas, virtualmente necesita de atención, necesita de cuidado, muy ilimitados, un ambiente cubierto de amor y calor, de comprensión, de cariño, así como una constante guía educacional, y ninguno de estos puede ofrecerse adecuadamente fuera del matrimonio. El único camino para desarrollar individuos sanos y estables es educarlos dentro de la unidad familiar, la cual consiste en un padre, como todos sabemos, consiste en una madre que dedique sus naturalezas únicas y sus habilidades al servicio del crecimiento de sus hijos con Mesirut Nefesh. Los problemas emocionales y sociales regularmente experimentados por el producto de las familias de parejas divorciadas son la evidencia de esto. Ahora bien, el segundo problema físico más grande que el matrimonio resuelve es el del deseo sexual. Sin el matrimonio, este potente y consumidor deseo dominaría la mayor parte de los pensamientos del hombre. Y ahí es donde nuestras esposas nos ayudan a santificarnos a nosotros, también en esta parte, Baruch Hashem. Consecuentemente, el matrimonio libera al hombre de la preocupación de ello y le permite proseguir con sus objetivos reales, Baruch Hashem, en la vida. No obstante, el matrimonio es vital para el hombre no solo en el plano físico de su existencia, no solamente en el plano físico, sino también en el plano emocional, tanto en lo particular como en lo general. Por naturaleza el hombre es un ser social, no puede vivir en soledad, sin la compañía de otro ser humano, sufre intensamente de soledad y es incapaz de funcionar a su mayor capacidad. El matrimonio no solo disipa esta soledad proporcionando compañía, sino que crea la posibilidad de tener la más cercana relación emocional que puede existir entre seres humanos, el amor entre esposo y esposa. Aunque la vida humana fracasaría sin los beneficios físicos y emocionales ofrecidos por el matrimonio, los beneficios espirituales son aún más importantes. De manera tal que la vida como judío es inconcebible sin el matrimonio. Ante todo, la sociedad judía está basada en un sistema de valores que solo puede sobrevivir a través del matrimonio, a través de la unión familiar. Baruch Hashem. Hablando en forma general, solo dentro de la unidad judía familiar pueden los valores de la Torá ser transmitidos adecuadamente a las generaciones futuras. Los beneficios espirituales que el matrimonio otorga a la comunidad son tan vitales como aquellos que otorga a cada individuo. De manera tal que el hombre fue creado para el servicio a Kadosh Baruj Hu y para acercarse a la presencia divina. Luchando hacia estos objetivos, el hombre cumple con los propósitos de su creación y gana una recompensa sin fin en el mundo venidero, en el Olam Haba. Alcanzar estas metas es lo que constituye el éxito humano en el sentido estricto de la palabra. Sin embargo, un serio obstáculo está puesto en el camino de su éxito. ¿Cuál es ese gran obstáculo que está puesto en el camino de aquella persona del matrimonio exitoso? El Yetzer Hará, la mala inclinación en el hombre. Eso es lo que está colocado en su camino, el obstáculo. El Yetzer Hará en el hombre lo dirige a concentrarse en sus propios deseos físicos, en el poder y en el prestigio. En otras palabras, ser esclavo de sí mismo en lugar de ser esclavo de Ribonol Shel Olam. Si el ser humano fracasa en sobreponerse a estos dictados internos, será removido paulatinamente de los objetivos reales para los que fue creado.
Consecuentemente, el Yeser Hará es por lo tanto una trampa que lo mantendrá fuera de la felicidad y el éxito que Akadosh Baruj Hu intentó concederle. Consecuentemente, el regalo más grande hecho al hombre es aquel que le permite evitar esta trampa. Esto es precisamente lo que el matrimonio Baruch Hashem nos ofrece. El matrimonio hace posible que el hombre se sobreponga a la inclinación de su egoísmo. Le permite cambiar el foco de su existencia en la gratificación carnal y el egoísmo por el objetivo espiritual del desinterés. El matrimonio no solo controla el deseo por el sexo, por ejemplo, sino que también lo transforma en un medio de manera adquisición de placer, en un medio para dar a otros seres humanos. El deseo por el sexo se convierte en un medio de expresión de amor a la esposa y también otorga vida a un niño, Baruch Hashem. Más aún, el matrimonio obliga a la persona a detener su constante preocupación por sus propios progresos y preocuparse, en cambio, por las necesidades de su esposa y de su hijo. En lo que aprende a preocuparse por los intereses del otro, los deseos del hombre por la codicia y el poder son lentamente templados. Como resultado de ello, su personalidad, ¿qué ocurre? Su personalidad se dirige fuera de su egoísmo natural hacia el beneficio del otro. Esta es la llave para el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. Claro está, el matrimonio no es el boleto inmediato para la perfección espiritual. Podemos ver que la mayor parte de la humanidad está afligida por las preocupaciones egoístas. A pesar de estar casados, sin embargo, el matrimonio pone la rectitud dentro del alcance, ya que si uno escoge utilizar el matrimonio apropiadamente, el matrimonio puede hacer posible una reorientación de los objetivos del hombre. Por el otro lado, si una esposa y una familia, el hombre tendrá poca esperanza de redimirse a sí mismo de su abandono espiritual. No tendrá el medio de su tikkun, no tendrá el medio de su kedushá. Como esta idea podemos entender por qué el matrimonio es de primera importancia para los judíos, posiblemente aún más que para otra gente. La verdadera vida judía está provista de valores espirituales que no pueden florecer sin el matrimonio. Si tú le preguntas a otra persona por qué se casa, él te va a decir que se casa, o ella te va a decir que se casa porque están muy enamorados, porque se aman, dicen ellos que se aman. Pero realmente el Yehudí cuando se casa es para establecer un medio de santificación, un medio de Avodah Hashem, y no un Hilul Hashem Haz Beshalom Loleinu. Este hecho está incluido en el comentario de los sabios en el sentido de que para hacer la paz entre el hombre y la mujer, Ribonol Shenolam dice: dejen que mi nombre escrito en Kedushá sea borrado, como está escrito en Maseje Sukkah 53b. Nuestros jajamín se referían al mandamiento que estipula que una sotá, es decir, una mujer sospechosa de adulterio, debe tomar de una porción especial conocida como mesotá, para así limpiar su nombre y permitirle vivir con su esposo. Sheneemar Bamidbar, capítulo 5, como está escrito en Bamidbar, en Números, capítulo 5. Una sotá, ¿qué es? Es una mujer que ha tenido un encuentro con un hombre extraño en contra de los deseos de su esposo, y debido a tales circunstancias sospechas, ella está prohibida para su esposo hasta que pase un examen singular. Tiene que tomar de la mesotá, que le provocará una muerte miserable si es que en verdad ha cometido adulterio. Y si es que no muere, ello probará que no ha pecado, y le será permitido vivir con su esposo nuevamente, prometiéndole una vida llena de brajot. La preparación de la mesotá implica borrar el nombre de Akadosh Baruj Hu, que como profanación del honor de Hashem generalmente es un pecado grave. Pero puesto que en este caso yo permití unir a un hombre y a su esposa, está permitido. De este modo, el Shalom Bay, la paz matrimonial, está por encima de la obligación de tratar el nombre de Dios con respeto. Realmente el Shalom Bay en cuestión se refiere a un hombre que tiene una esposa de moralidad cuestionable. Después de todo,
ella se encontró con un hombre extraño a pesar de las objeciones de su esposo. Es sorprendente que aún este tipo de shalom, este tipo de paz, tenga precedencia sobre el honor de Akadosh Baruj Hu. Sin embargo, cuando reconocemos que el hombre tiene muy poca oportunidad de lograr sus metas espirituales fuera del matrimonio, podemos entender fácilmente esta singular obligación. Akadosh Baruj Hu reveló su nombre a la humanidad para que el hombre pudiera llegar a tener conciencia de él. Entonces, ¿cuál sería el punto de preservar la expresión escrita del nombre de Hashem si el hombre y su mujer perdieran la esperanza de apegarse a la esencia que el nombre representa? Esto es lo que posiblemente le acontecería a una pareja que se viera forzada a vivir separada a causa del colapso de su matrimonio, solos e incapaces de cometer la mala inclinación, que ellos posiblemente desesperarían de alguna vez sobreponerse a su egoísmo naturales y a la posibilidad de acercarse a Kadosh Baruj Hu. Por otro lado, el matrimonio contiene en sí mismo esta esperanza. Consecuentemente, preservar la posibilidad de reconocer a Dios es más importante que preservar el nombre escrito de Akadosh Baruj Hu. Por lo tanto, Ribbono Shel Olam permite que su santo nombre sea borrado para permitir al hombre y a su mujer continuar Baruch Hashem viviendo juntos. Una mujer, una vez que se tiene sospecha de que cometió adulterio, difícilmente es una esposa ideal. Sin embargo, el matrimonio para ella tiene más esperanza de logro espiritual que la ausencia total del matrimonio. El hombre viviendo solo en un estado de lo top, de que no es bueno. El Chazon Ish, el destacado sabio de la Torá de su tiempo, que murió en el año 5714, en 1954, cierta vez dijo a un grupo de estudiantes de Talmidim que él consideraba importante que la apariencia externa expresara la judeidad de uno. El ejemplo en particular que dio era dejarse crecer la barba, y pensó que era recomendable ya que una barba es una cosa judía. Y uno de los talmidim presentes le preguntó: ¿esta opinión también se aplica a los bajurín, a los jóvenes solteros? No. El Chazon Ish respondió: no, ser soltero por sí mismo es algo no judío. Imagínense, y esto está basado en una de las entrevistas que le hicieron al Chazon Ish. ¿Qué es entonces indispensable para la felicidad conyugal? ¿Qué es lo que se necesita? ¿Qué es lo que nos hace falta a nosotros? Queridos Hasidim Kedoshim, en el próximo shiur vamos a estudiar qué es indispensable para la felicidad conyugal. Tengan todas muchas bendiciones, y que Hashem bendito nos permita vivir en Shalom Bay con nuestras esposas, mujeres con sus esposos, y que podamos tener un hogar lleno de mucho misbod, alegrando a Hashem Yitbaraj. Amén Kem Yehi Rapson.